bendiciones. Que Dios los bendiga en esta tarde-noche. La verdad que primeramente doy gracias a nuestro Dios que me ha permitido hoy levantarme un día más sobre esta tierra, sobre este lugar. Gracias doy por mi familia, gracias a Dios doy por esta casa, por los hermanos. Y hoy la verdad que pude venir un poco más temprano, ya a eso de las 3 y monedas, ya estaba por acá en Capital, cuando el hermano Guido me hizo la invitación ayer y bueno, para poder traer el mensaje, ya mi espíritu se preparó, porque dice que hay que entrar por las puertas del atrio con un corazón agradecido, ¿sí? Con una preparación. Y es mejor estar un día dentro de los atrios del patio, dice, del Señor, que 1000 días fuera. Y qué importante es que podamos estar hoy en la casa de nuestro Padre Celestial, ¿sí? En este lugar, en este tabernáculo, este lugar donde Dios escogió para que pudiésemos reunirnos los hermanos juntos en armonía, en un mismo sentir, ¿no? Y yo no veo a pocos, veo a un grupo, un remanente que se decidió por Dios. Porque el que hoy no haya podido llegar, se pierde la bendición de ser instruido por el consejo divino del Espíritu de Dios a través de su palabra. Porque qué cosa mejor hay en este mundo que recibir dirección de nuestro Dios. Podemos tener 1000 excusas, 1000 pretextos. Dice Romanos 2 que somos inexcusables. No vamos a tener excusa en aquel día. Y dice que va a haber un tiempo donde el oído se va a volver un comezón del oír de la palabra de Dios. Y por eso se van a amontonar falsos maestros y la gente va a correr a buscar una palabra de parte de Dios, pero lo que va a recibir es una instrucción errónea, una doctrina de demonios, como dice la palabra. Personas que van a tener una dirección material, natural, carnal, sin discernimiento, sin dirección divina. Qué importante es que podamos estar delante de la presencia de Dios. Y cuando Él nos dice que no nos apresuremos a salir de su presencia. Muchos hoy corren a las cosas pasajeras de este mundo. Pero qué importante que es aquellos que tienen un espíritu que quieren aprender, que quieren someterse a la voluntad de Dios. Yo quiero que hoy vayamos al libro de Hebreos. El capítulo 4. Vamos a hacer del 1 hasta el versículo 13, para que podamos tener una comprensión clara de este texto, a donde Pablo estaba dirigido. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así dice el escritor del libro de los Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado.
porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque es cierto, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se le anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, diciendo: después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y Él es espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, qué tremendo, hermanos, esta carta a los hebreos. Aquí vemos una carta direccionada, una carta que recuerda y que trae memoria y también trae aliento. Pablo, o el escritor de los Hebreos, le recuerda a aquellos judíos mesiánicos que se volcaron a la fe de Jesucristo, dejando los rudimentos de la letra de la ley, de las costumbres judaizantes, de los sacrificios de animales para cubrir los pecados, para volverse al verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque este pueblo que había comenzado
en una nueva fe, en un nuevo nacimiento. Estaba adquiriendo poco a poco el espíritu que apaga la fe. Estaban queriendo volverse a volcar nuevamente a las costumbres que tenían, por temor de los que los legalistas le querían imponer, le querían obligar. Y Pablo le recuerda, trayendo el día de reposo. Y la Escritura nos recuerda 3 clases de reposo. El primero, la creación de Dios. Cuando Él descansó de toda la obra de sus manos al 7º día. Que lo tenemos en Génesis 2:2. El segundo reposo, la tierra prometida, la tierra de Canaán. Cuando el Señor sacó a Egipto después de 400 años, de 4 generaciones, de la opresión de los egipcios al pueblo de Israel, que estaban oprimiéndolo con esclavitud. Y lo sacó al desierto para poder recibir la promesa de llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Que terminó primero empezando por Moisés, pero luego tomó el manto Josué y guió a la generación después de los israelitas que perecieron durante 40 años en el desierto. Pero este pueblo, o ese reposo, fue incompleto, porque aunque entraron en la tierra de Canaán, tuvieron incredulidad y mucha duda. Y el tercer reposo, y el último, dice, este es el último reposo, el cual nosotros estamos esperando, que es por medio de la gracia, la salvación en Cristo Jesús, el favor inmerecido y la vida eterna, el reposo eterno para nuestras almas, donde vamos a participar de esa gloriosa presencia, donde ya no va a haber jornadas, ni días, ni horarios. Ya no va a haber cansancio, fatiga, incredulidad, pecado, tristeza, llanto, sino que va a ser un eterno gozo, una eterna paz. Ya no va a haber procesos, ya no va a haber preparación para estar en aquel día. Pablo anima a los hebreos a no renunciar a la fe en Cristo, para no volver a los rudimentos o a la ley de la letra, a las obras muertas de la ley mosaica, y volver a los ritos tradicionales de los sacrificios con animales para expiación de los pecados, porque temían la persecución de los judíos tradicionalistas, que les querían imponer, obligar a volver a los ritos judíos, y que negaran la obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el versículo 12 vemos cómo Pablo refuta y toma como fundamento y como imagen
una espada, pero no cualquier espada, sino una espada para herir, una espada de guerra, una espada que mata, una espada que tiene filo, y no un simple filo, sino un doble filo, que corta cuando penetra y corta cuando sale, haciendo una separación de lo que es superficial y de lo que es genuino. Haciendo una separación, dice, porque, vamos a leerlo, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a detenernos en ese punto. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí Pablo separa el pensamiento y las intenciones del corazón. Separa lo que es entendimiento de lo que es emocional. Si nosotros nos dejamos dominar por nuestras emociones nos van a llevar a lugares de cautiverio, de esclavitud, de pesadez, de rutina, donde me manejo emocionalmente, almáticamente, donde dejo que mis emociones me digan si tengo que leer la Biblia, si tengo que asistir al culto. Las emociones tapan mi responsabilidad, mi obligación, mi parte, lo que me corresponde a mí como redimido, como salvado por la gracia. Y entro en una comodidad donde dejo que mis emociones dirijan mi cuerpo. Pero Pablo dice que esta espada separa los pensamientos de las intenciones del corazón. Porque Pablo también habla diciendo en Efesios 4:22 en adelante que tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Tenemos que alimentar nuestro hombre interior a través de la ley espiritual, por medio de la palabra que quebranta, que atraviesa, que profundiza, que separa la oscuridad, la tiniebla, que aparta este tiempo donde hoy estamos viviendo, un tiempo donde todavía no hemos entendido la prioridad de poder estar constantemente adorando, alabando, buscando el rostro de Dios. Porque todavía mi hombre natural me arrastra, me ancla a esta tierra, a este materialismo, a esta vida natural, donde estoy todavía menguando en mi corazón entre dos pensamientos. Hago lo que me corresponde como hombre natural, como mujer natural, o hago lo que Dios me pide en el hombre espiritual, en el hombre interior, que se va renovando, que va buscando, que va instando, ocupándose en lo espiritual, para poder tener una entrada en el reino de mi Señor. Porque recordamos Mateo 25, cuando están las 10 vírgenes, pero solamente 5 son las que pueden entrar en el aposento de su amado. Y las otras 5 insensatas se quedaron porque
retrasaron su búsqueda, porque se acordaron tarde de ir a buscar aceite. Y eso terminó haciendo que se cerraran las puertas de aquel reposo. Por eso tenemos que estar en todo tiempo mirando, meditando en nuestra vida, como mirando al invisible, como llamando a las cosas que no son como si fuesen. Este es el tiempo donde hoy nos pesa nuestra vida natural por la enfermedad, por los problemas naturales, familiares, económicos. Pero esto, hermano, es un leve proceso que estamos atravesando, pero dice la Biblia que es breve, es por poco tiempo. Estamos ahí a pasitos de la meta final. Aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre. A pasos, Señor, de poder entrar en ese reposo, de que tú nos digas, siervo fiel, entra. Aleluya. Mi hermano, mi hermana, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. No apaguemos el espíritu, porque un día va a sonar la trompeta de Dios y vamos a poder unirnos en las nubes de su presencia, y ya no vamos a tener más memoria de lo que hemos atravesado en esta tierra, de aquellos que nos lastimaron, que nos quisieron hacer daño, porque vamos a recibir nuestra recompensa. Una recompensa que no tiene ningún parecer, que no tiene ningún paranterismo con lo que podamos tener en esta tierra, que es pasajero. Ya no nos va a pesar más este vestido de muerte. Vamos a estar en un cuerpo glorificado. Y qué hermoso va a ser cuando nuestro Señor diga: siervo, sierva, hijo, hija, cuántas afrentas tuviste, cuántos problemas cruzaste, cuántas veces decaíste, pero te volviste a levantar y nunca negaste mi nombre, y permaneciste fiel hasta el último respiro de tu vida. Porque nuestra mirada tiene que estar en el autor. Así como tú no negaste mi nombre, yo tampoco negaré el tuyo. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. Quiero que vayas a Isaías 55:11. Recordando lo que la palabra hace en nuestras vidas. El libro de Isaías, ¿querés leerlo? Amén, amén, gloria a Dios. 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así será mi palabra. Así será mi palabra. Que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios, como habla Mateo 4:4.
Hermanos, qué importante que es. Y ahí también vemos la promesa que Dios nos da, de que su palabra no vuelve vacía, de que sus promesas no son una mentira, un engaño, algo que alguien un día nos dijo y que no se va a cumplir. Estas son promesas reales, porque Dios no es mentiroso. ¿Cuántas palabras hemos soltado a familiares, amigos, a conocidos? ¿Cuántas veces nuestro espíritu, nuestro ser se entristecieron porque vimos que aquella palabra que soltamos en alguien pareciera que no produjo nada? Pero no es que no te quisieron oír a ti, dice, sino que no me quisieron oír a mí, dice el Señor. No es que te cierran el oído a ti, sino que le cierran el oído a Dios. Y hoy nosotros estamos aquí porque no le hemos cerrado el oído a Dios. Hoy muchos andan detrás de lo que el mundo te quiere dar, pero no saben que esto es pasajero, que todo esto va a quedar. Guido, ¿podés leer Jeremías 17:10, por favor? Jeremías 17:10 dice así la palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra. Gloria a Dios. Ahí nos recuerda también el Señor el poder de su palabra, cuando nosotros no la obedecemos, cuando nosotros la damos por poco. ¿Recuerdan aquel pasaje donde el rey David, en el tiempo de la guerra, dice, tenía que estar peleando, y él decidió quedarse en la terraza de su palacio, y allí miró aquella hermosura, y aconteció todo lo que sabemos, que mintió, que mandó a matar, que adulteró, con adúltero también, fornicó, tuvo relaciones, y también se produjo el fruto de ese pecado. Pero cuando viene el profeta Natán, le dice algo muy importante. No le dice que él era un homicida, un adúltero, un fornicario, un pecador, un mentiroso, sino que le recordó algo. Por cuanto tuviste por poco la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros no le damos la prioridad a la escritura, a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a los mandamientos de Dios en nuestra vida, cómo entramos rápidamente en un declive espiritual y descuidamos lo que Dios nos entregó. Perdemos la visión, perdemos el objetivo por el cual Dios nos preparó, nos capacitó. Porque recordemos que Dios escogió a David como el rey. Dijo, nuevo rey. Él dice, escogió un rey, dijo. No lo escogió cualquiera. Y Dios no tenía culpa ni responsabilidad de ese acto, de esa situación, de esa decisión. Únicamente fue responsabilidad de David, porque por un momento permitió que sus ojos se atraparan por esa hermosura, por eso natural, eso carnal, por eso físico, por esa pasión. Se dejó llevar por esa sangre caliente y por un momento se deslizó del plan y el propósito de Dios en su vida. ¿Cuántas veces nos ha acontecido a nosotros? ¿Cuántas veces nos hemos desviado del plan perfecto de Dios por nuestras propias pasiones? En Santiago habla 1:12, bienaventurado el varón que soportó la prueba, la tentación, porque ese recibirá la corona de vida.
Pero cuando sean tentados, no digan que son tentados de parte de Dios. Porque Dios no tienta a nadie, sino que nosotros mismos, por nuestra concupiscencia, habla el libro de Santiago, somos atraídos y seducidos. Fue lo que le pasó a David. Fue atraído por sus ojos naturales y seducido por sus pasiones. Gloria a Dios. Es viva y es eficaz. La Escritura no es un texto muerto y sin sentido, sino que es vital y con propósito eterno, que no se puede comprender tan solo con el intelecto, sino solo con fe y obediencia a la voluntad divina de Dios por medio de su Espíritu Santo. Romanos 7, del 4 al 6. ¿Ada, querés leerlo? Amén. Si podés nomás, si está medio complicada la garganta. Romanos 7. Sí. 7, ¿cuánto? 7, del 4 al 6. Amén. Romanos 4, 1. 7, Ah, perdón. 7, del 4 al 6. Del 4 en adelante. Sí, del 4 al 7, del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquellos que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Hasta ahí? Amén. Gloria a Dios. Antes estábamos sujetos, muertos por la ley, pero la ley de Dios nos trajo vida. Por eso es viva, es eficaz. La palabra es vital para nosotros, para nuestro espíritu, para nuestro hombre y nuestra mujer interior. Porque no podíamos lograr sujetarnos a la voluntad de Dios por esta carne, por esta vida natural. Por eso es que muchas veces la iglesia de Jesucristo aquí en la tierra, las congregaciones, las personas, los individuos, no se sostienen en un sistema espiritual, porque están vacilando continuamente. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy dicen que quieren, como leíamos en Romanos 7 también habla, dice que con mi mente quiero servir a la ley de Dios, pero con mi carne no puedo, no quiero hacerlo. Entonces, hoy vemos claramente, se manifiesta en cada reunión, en cada culto de adoración, quiénes son los que verdaderamente quieren servir y que son fieles. Y vemos también claramente quiénes están en las pasiones de la carne todavía. Y no es esto hacer una condenación, ni una separación, ni una crítica, ni una murmuración, sino que las cosas claras se ven por sí solas. Dice que por su propio peso cae, ¿no?
ahí nos damos cuenta verdaderamente. Y no tomamos noción que cuando aquel día se acerca, podamos estar dormidos en nuestra cama, pero despiertos en nuestro espíritu. Y muchos que aparentaban estar en el espíritu van a abrir sus ojos y van a decir: Cristo ya vino y me he quedado. ¿Por qué no fui obediente? ¿Por qué no oré? ¿Por qué no busqué? ¿Por qué no me levanté cuando oía la voz del Espíritu? ¿Por qué puse prioridades a cosas que eran pasajeras y no le di prioridad a lo que era eterno? Igualmente aquellos que queden, hermano, van a tener todavía posibilidad, pero no es lo mismo, hermano. No va a ser lo mismo. Muchos dicen que la iglesia va a pasar la gran tribulación, otros dicen que van a ser tomados antes. Que Dios nos ayude, hermano, sea cual sea la situación, que podamos estar preparados. Porque si hoy con la ayuda del Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, todavía estamos dudando de la obra magnífica y gloriosa de Dios, ¿cuánto más va a ser aquel día de juicio, de terror? Ay, Samakanda. Oh, gloria a Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Gálatas 2:19. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Si el que lo encuentra primero lo quiere leer. Amén, amén. 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 Gálatas 2:19. Gálatas 2:19. Y Guido, buscate 2 Corintios 3:6 y 7. Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. Volver a leer. El mismo 2:19. 2:19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Amén. ¿De qué ley se estaba refiriendo? La ley de la letra, de las costumbres, de los rudimentos de hombre, las leyes que ellos mismos habían impuesto. ¿Para qué? Para poder servir a Dios. Por eso Pablo decía: yo ya no pretendo haberlo alcanzado, pero dejo atrás por basura aquello que yo conozco, para poder alcanzar lo que viene por delante. Porque Pablo, sabemos, conocemos la historia de Pablo, de Saulo, cuando perseguía a la iglesia. Él había sido instruido por Gamaliel, un fariseo, instruido en la ley mosaica. Y Saulo perseguía a aquellos cristianos que se habían convertido a la fe en Jesucristo. Y este mismo dice, cuando fue apedreado Esteban y sus ropas cayeron a sus pies. Pero Saulo, conocedor de la ley, temeroso de Dios, porque no es que no era temeroso de Dios, era temeroso de Dios, incluido en la ley judía. Él era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, él tenía todos los nombres. Él era
el que tenía el derecho de poder hablar con claridad, porque él tenía bien en claro quién era. Y cuando perseguía a aquellos cristianos, los perseguía creyendo todavía aún que estaba haciendo la voluntad de Dios. Porque creían que esos cristianos, que esas personas eran herejes. Lo hacían porque él tenía cero de las cosas de Dios. Pero lo hacía en un entendimiento errado, en una enseñanza errada. Como hoy en día, en la actualidad, hay muchas iglesias que nombran ser cristianos, que nombran predicar la palabra de Dios, pero convirtieron la iglesia de Dios santa y agradable en un show, en una cosa de negocios. Ya nadie enseña la palabra, ya nadie habla de Biblia. Cuentan sus testimonios, cuentan lo que a ellos les parece, sus experiencias. Y los hombres, qué bueno, yo quiero ser como él. No, hermano, vayamos a tener una mente, la mente de Cristo. Busquemos el consejo de Cristo para nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios, cuando habla el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 4, 20, así no han aprendido ustedes de Cristo. Fue otra cosa lo que Cristo les enseñó. ¿Por qué viven bajo el rudimento todavía del viejo hombre? Todavía bajo el rudimento de la ley tradicionalista. Porque Pablo le hablaba a una iglesia que comprendía, un pueblo que entendía. Eso nos puede pasar a nosotros, que no conocemos la cultura y que no entendemos muchas cosas espirituales de la ley espiritual. Pero este pueblo entendía, y Pablo estaba alentando al pueblo hebreo, a estos judíos convertidos, mesiánicos, porque el espíritu de apostasía estaba viniendo sobre ellos, como está aconteciendo hoy en día, que dijo que antes que aconteciera todas estas cosas, primeramente se iba a manifestar el espíritu de apostasía. Iban a renegar de la fe. Muchos cristianos, y no habla para el mundo, habla para dentro de la iglesia. La iglesia se va a apagar en la fe. Como dice en el libro de Hebreos 10, 38, 37 y 38. Que lo vamos a leer. Amén. Gloria a Dios. Hebreos 10, 37 y 38. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y el 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aquí nos está diciendo que no tenemos que retroceder, hermano. Los que hoy se apachucharon, se acomodaron en el sillón, en su camita, en su hogar, con su actitud están retrocediendo, como habla en el libro de Jeremías o Ezequiel, creo, cuando dice, ustedes de labio me honran, mas su corazón, ¿cómo está? Lejos de mí. Vienen al culto y cantan y adoran, gloria a Dios, aleluya, la vaca es tuya. Pero después, por tu fruto, te voy a conocer. En el momento de la prueba, en el momento de la adversidad, cuando todo va bien, es fácil levantar la mano y gloria a Dios y estoy agradecido de Dios. Pero
Hay una canción alabanza que habla del alfarero, cuando dice, quiero tu alabanza en lugar de tu quejar, ¿no? Cuando sos procesado, cuando pasas por el horno, yo te metí en el horno para ser probado. Hay mucho que en el momento bueno es fácil alabar a Dios, agradecerlo, pero cuando están en los procesos, hermanos, ahí es cuando se ven los verdaderos valientes, los que verdaderamente son fieles. Ahora que estamos nosotros cuatro y que nos conocemos, si conocieran la situación que estamos pasando, si conocieran la situación que yo estoy pasando, hermano, vos te pensás que es fácil salir a las 3 de la tarde de mi casa para poder venir hoy a estar aquí en este lugar. Tuve muchas pruebas, mucha adversidad, hermano, muchos obstáculos que se opusieron, pero no lo pasé porque soy bueno, porque soy súper espiritual, sino porque puse mi mirada en el autor y consumador de la fe, que me tomó con su diestra y me fue guiando y llevando. Porque más el hombre exterior se va desgastando, se está quedando sin fuerza, no tiene ganas de levantarse, pero el hombre interior, como le decía Guido, más que me haga apartar, me hace acercar más a Dios. Porque estoy convencido en quién estoy esperando, en dónde está mi esperanza. Humanamente, naturalmente, emocionalmente, pareciera que a veces queremos pegarle una patada a la Biblia y olvidarnos que un día nosotros le dijimos sí a Cristo. Pero si nosotros meditamos, reflexionamos, ¿qué gano con eso? Porque no hay ganancias en este mundo, pero hay ganancias en lo eterno. Entonces, es mejor soportar las aflicciones venideras y de este tiempo para poder disfrutar lo que viene por delante. Si el que está afuera y el que conoce supiera lo que pierde, hermano, yo estaría temblando y arrodillado, pidiendo perdón a Dios, pidiéndole, Señor, como dijo David, no quites de mí tu Santo Espíritu, el Espíritu de salvación. Lávame, límpiame, purifícame con hisopo. Purifica mi corazón. Si oyeres mi voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones. Porque la palabra de Dios, como una espada de filo, es lo que penetra en lo profundo de nuestro corazón, nuestra alma. La palabra de Dios nos deja desnudos delante de la presencia y de los ojos de nuestro Señor y nuestro Creador y Salvador. Nada podemos ocultarle. No podemos demostrar nada que Él no conozca de nosotros. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Salmos 100... perdón, Guido. Segunda de Corintios 3, 6 y 7, por favor. 3, 6 y 7 dice así la palabra de Dios. ¿Sí? Vamos a leer. El cual asimismo no capacitó para ser ministro de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Si el ministerio de muerte grabado con la letra en piedra fue para gloria, por tanto todos los hijos de Israel no pudieron fijar la vista
en el rostro de Moisés a causa del resplandor de su rostro, el cual desaparecería. Amén, gloria a Dios. Él nos capacitó y también compara. Si la ley gloriosa escrita en piedra fue tan gloriosa, ¿recuerdan esa imagen, no? Cuando Moisés baja del monte Sinaí fue y dice que ¿cómo era su rostro? Resplandeciente. Tuvo que cubrirse el rostro para poder ver a sus hermanos. ¿Y para qué nos capacitó Dios? Para ser ministros de su presencia, de su palabra, de su ley. Pero también demuestra aquí una actitud cuando habla sobre Moisés y cómo él descendió con ese rostro glorioso. Perseveró, persistió, invirtió tiempo, tuvo que subir a aquel monte, tomó su tiempo y también tuvo que tener paciencia y temor y reverencia, porque no fue a hablar con cualquiera, fue a hablar con el Dios creador, todopoderoso, y que era de tal magnitud esa gloria resplandeciente que Dios lo guardó para que no muriese en ese monte, y solamente pudo ver sus espaldas, dice. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Y qué pasó con el pueblo cuando Moisés tardó? Porque recordamos lo que dice la Escritura, no nos apresuremos a salir de su presencia. Me imagino Moisés tal vez no quería ni salir de esa presencia. Tal vez Dios tuvo que decirle, bueno, Moisés, tiempo de que baje. Porque después dijo, fíjate que el pueblo entró en un revoleteo. O sea, Dios lo tuvo que cortar. Como quien dice, ¿no? Le cortó el chorro, bueno, bajá, salí. Moisés no quería salir de esa presencia. Es como nos pasa a nosotros, hermanos, cuando estamos disfrutando de la palabra, del ambiente espiritual. No estamos pensando, ay, tengo que cocinar, ay, mañana me tengo que levantar a trabajar, ay, estoy cansado, ay, me duele el dedo gordo. No, estamos a gusto en la presencia de Dios porque es el mejor lugar donde podemos estar, donde hay paz y seguridad y vida eterna. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros nos podemos a meditar en la palabra, hermano. Es como parece que descubriésemos algo nuevo cada día. ¿O me parece a mí solo, hermano? Yo me profundizo, hermano, cuando entro en ese lugar, el Espíritu me lleva a ese momento pareciera. Y ahí donde anhelamos y decimos, wow, cuando entramos en una envidia santa, ¿cómo me hubiese gustado estar en el lugar de Moisés? ¿Cómo me hubiese gustado estar en los zapatos de Josué? ¡Oh, qué hermoso! Solamente nos toca hoy ser espectadores de lo que ellos vivieron. Pero hoy nosotros tenemos nuestra generación y tenemos nuestro tiempo, el tiempo que fue preparado para nosotros. ¿Saben por qué nosotros nacimos en este tiempo y en esta generación? Porque tal vez nosotros no hubiésemos podido subsistir en ese tiempo. Por más que hoy nosotros digamos, wow, estamos recargados de la presencia, anhelo estar en la presencia. Pero nosotros estamos viviendo el diario del lunes, hermano. Estamos viendo lo que ellos atravesaron para que pudiésemos hoy nosotros estar en este lugar. Pero no es poco el que hoy estemos aquí, hermano. No nos tengamos por poco. Porque Dios también nos va a evaluar a nosotros. Aunque no hayamos luchado con gigantes,
con ejército, aunque no tengamos que haber sido perseguidos, crucificados, quemados. Pero hermano, naturalmente yo digo esto, yo no sé si David hubiese podido soportar en esta generación. Le hubiese sido más fácil a él lo que él aconteció, luchar con osos, con leones, con un gigante. Pero luchar con la carne, con la invisibilidad de las tentaciones, como está este mundo tan desatado en el pecado. Estamos en un desatamiento en el pecado, en la carne, hermano. No estamos atravesando cualquier cosa. Es difícil estar en este cuerpo de muerte, ¿o no? Por eso, hermano, tenemos que darle la gloria a Dios. Agradecer a aquellos hombres que pasaron su proceso, pero también darle gracias a Dios por los procesos que hoy nosotros estamos teniendo, porque hoy nosotros estamos siendo participantes también de una nueva historia. Y así como Pablo no tuvo el Nuevo Testamento, nosotros tampoco vamos a tener el Testamento Nuevo donde va a ser escrita nuestra historia. Nuestra historia va a ser leída cuando estemos en su presencia, en su gloria. ¡Aleluya! Vamos a escuchar cuando estén leyendo. Y ahí vamos a entrar los que fuimos redimidos, salvados. Mirá, Leandro, dice que va a estar con nuevo nombre, Guido, Ana, Diego, vamos a tener nuevos nombres, pero cuando le estemos escuchando, mirá, Leandro, cuando tuvo que pelear con las adicciones, cuando tuvo que pelear con esto, cómo perseveró también cuando adoraban el culto. Aleluya. Cuando Guido hacía las obras, cuando Guido en el tiempo de la pandemia llevaba mercadería a personas que habían sido olvidadas. Todo va a estar anotado, hermano. Por eso no dejemos de perseverar para poder entrar en el reposo final, nuestro reposo eterno. Un reposo de gloria, de paz y seguridad, donde todos juntos vamos a unir nuestras voces y decir: gloria a Dios, santo, 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 aleluya. Ese va a ser nuestra recompensa. Gloria a Dios, gracias. Hasta aquí, Señor, tú me has dado tu palabra. La verdad que está hermoso, está para seguir, hacer una, como que se dice, una vigilia, ¿no? Hermano, yo si fuese por mí, me quedaría todo el día meditando en la palabra, hermanos, porque es tan hermoso. Pero también entendemos que estamos en tiempos naturales, tenemos compromisos. Pero quiero alentarte, hermano. No decaiga tu fe. No permitas que este tiempo, este mundo, te arrastre a una eternidad sin Cristo. Sigue perseverando, sigue luchando, porque pronta está tu corona. Que Dios te bendiga, hermano.